Buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro en el marco de la Semana Estudios. Hemos pensado que como recurre el centenario del aniversario luctuoso de Giacomo Puccini, hemos pensado organizar un encuentro y hemos invitado a un grandísimo experto de la música de ópera y por lo tanto estamos muy agradecidos que haya aceptado esta invitación. El maestro Sergio Vela es musicólogo, director de escena y diseñador especializado en ópera, cuyos trabajos se han presentado en México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Irlanda y Brasil. Estudió composición con Humberto Hernández Medrano y dirección orquestral con Roswitha Heinze y después con Murray Sidlin en la Escuela de Música de Aspen. Es egresado cum laude de la Escuela Libre de Derecho. De hecho, acaba de mencionarme que tiene una pasión verdadera por la enseñanza del derecho y fue profesor titular de las cátedras de Derecho Romano e Historia General del Derecho en la Libre de Derecho. Cursó sus estudios de doctorado en musicología bajo la tutoría de Julio Estrada en la Facultad de Música de la UNAM. Es autor de ensayos sobre arte y humanidades, imparte cátedra, cursos y conferencias y es anfitrión de programas culturales de radio y televisión. Como promotor cultural fue director de la Ópera de Bellas Artes, director general del Festival Internacional Cervantino, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, consejero artístico de la Orquesta Sinfónica de Minería y director artístico del Festival de Música de Morelia y del Festival del Centro Histórico de México. Es actualmente director general de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego. Ha recibido varias medallas y honores, la medalla Mozart en Austria, la Orden de las Artes y las Letras en Francia, la Cruz Federal al Mérito de Alemania, la Orden al Mérito de Italia, la Orden de Isabel la Católica de España y la Orden de Dannebrog de Dinamarca. Es miembro titular desde el 2014 del Seminario de Cultura Mexicana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra. Muy buenas tardes, casi noches a todos ustedes. Quiero comenzar por agradecer la invitación del gentil profesor Roberto Zocco y de sus colegas para participar en la Semana Estudios. Cuando el profesor Zocco me explicó la naturaleza de esta reunión y de este acontecimiento, acepté con muchísimo entusiasmo con la posibilidad de charlar con ustedes un rato en torno a quien podríamos considerar el compositor de ópera más exitoso de todos los tiempos. Esto no significa, porque creo que sería muy injusto hablar del compositor de ópera más importante. Desde luego, Giacomo Puccini es uno de los compositores más importantes, pero es muy difícil saber si tiene mayor o menor importancia que otros grandísimos nombres, empezando por Giuseppe Verdi o algunos de los contemporáneos del propio Puccini o ancestros musicales. En realidad, hablar de importancia de un compositor es una cuestión que estriba en aportaciones, en legado, en significación, en influencias, en capacidad de síntesis de un estilo, etcétera, etcétera.
Son demasiadas variables como para que sea aceptable hablar de importancia. Pero cuando me refiero al más exitoso, esto tiene que ver con cuestiones casi, diríamos, cuantitativas. Los teatros de ópera suelen hacer una programación con base en un número no demasiado elevado de títulos que son, digámoslo así, divisa común, son los títulos que se reiteran y que constituyen la parte medular de un repertorio aceptado internacionalmente. Y es ahí donde la presencia de Giacomo Puccini resulta particularmente recurrente. El público disfruta enormemente los títulos puccinianos y además dentro del propio catálogo de obras de Giacomo Puccini, podríamos decir que también la mayoría de sus obras han tenido una perdurabilidad en el transcurso del tiempo. Las cosas son un poquito más complejas que una mera cuestión numérica o de referencia a esa recurrencia del repertorio, que por cierto, el repertorio, es decir, la reiteración de títulos con frecuencia en distintos lares, en distintas latitudes, es un asunto que comenzó a configurarse apenas a mediados del siglo XIX. Hasta entonces, digamos, durante 250 años, los primeros 250 años de historia de la ópera como forma artística, la inmensa mayoría de los teatros presentaban ante todo títulos novedosos. Ir al teatro de ópera era mutatis mutandis, un poco como ir al cine. Uno va a ver alguna película de estreno, alguna nueva película, si le gusta a uno muchísimo, a lo mejor vuelve a verla nuevamente con otros amigos o con otros acompañantes o con las mismas personas. Y después pasa el tiempo de esa película y nos olvidamos un poco de ella. Hay algunas películas, sin embargo, que empiezan a reiterarse. No es lo mismo ir a ver una película de estreno que ir a ver una película de cine clásico y volvemos a ver una película de Fellini o vemos una película de Ingmar Bergman o de Stanley Kubrick y esas se reiteran. Bueno, pues es un poco lo mismo que sucede con el repertorio operístico. Durante muchísimo tiempo, la inmensa mayoría de los teatros ofrecían puras novedades y solo de cuando en cuando reponían algún título anterior. Y básicamente lo que hoy hacen los teatros es presentar los títulos que han resultado los más exitosos, los más atractivos en el transcurso del tiempo, y hoy esa proporción de estrenos versus reiteraciones es distinta a como era en los primeros siglos de historia de la ópera. Hoy la mayoría de los teatros presentan títulos previamente estrenados y de cuando en cuando algún título novedoso. Es un asunto simplemente de prácticas en la programación, pero quizá valga la pena para adentrarnos en el tema de Giacomo Puccini y su significación ya sin demasiado preámbulo, tener en cuenta el entorno y las circunstancias en las que Giacomo Puccini emerge en el panorama musical italiano y después de Italia al resto del mundo. En el transcurso del siglo XIX hubo un binomio de compositores, una dupla de compositores que involuntariamente se convirtieron en representantes de los anhelos nacionales de sus respectivos países y al mismo tiempo en rivales involuntarios. Y me refiero a Richard Wagner y a Giuseppe Verdi. Ambos nacieron en el año de 1813 y ambos llegaron a significar de alguna manera en el terreno de la ópera las aspiraciones tanto
nacionalistas de Alemania como las de Italia. Y en particular, estas dos naciones carecían de unidad política. Es decir, había una cultura característicamente alemana y una cultura característicamente italiana, con todos los matices regionales que pueda haber, pero ni Alemania ni Italia se encontraban unificadas políticamente. La unificación italiana llega hasta la séptima década del siglo XIX, finales de la sexta década, y la alemana hasta el triunfo de Alemania de Prusia sobre Francia en 1871. Es decir, son unificaciones tardías. Y habiendo nacido en el mismo año de 1813, ambos compositores, Wagner y Verdi, vinculados desde sus albores vitales con las guerras napoleónicas. Wagner perdió a su padre durante la batalla de Leipzig por una cuestión epidémica. Verdi fue refugiado de bebé en una iglesia porque las tropas napoleónicas estaban causando estragos en Parma, etc. El terreno de la ópera alemana y de la ópera italiana fue construido en buena medida en el siglo XIX en torno a estas dos grandes figuras. Verdi llega a representar los anhelos nacionales de Italia a un grado tal que incluso su nombre se utilizaba anagramáticamente. Se hacían pintas que decía Viva Verdi, pero Verdi ahí, si alguien era arrestado, decía, no, estoy apoyando a un gran compositor, pero en realidad el mensaje era Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Viva Víctor Manuel, rey de Italia. Al final de cuentas, Italia acabó unificada bajo la corona de Víctor Manuel. Bueno, los temas que Verdi llegó a manejar en el terreno de la ópera nos hablan de un carácter casi diríamos de índole épica. Se habla de la terribilidad, lo terrible de los temas verdianos, héroes, parias, causas políticas, causas sociales con valores muy profundos dentro de una sociedad. Y el poderío creativo de Giuseppe Verdi fue de tal dimensión que prácticamente no permitió, y no porque se lo haya propuesto, sino fue una consecuencia de su propia grandeza, el desarrollo de grandes compositores de las siguientes generaciones. De hecho, Verdi se vio beneficiado por una cuestión meramente circunstancial, y quiero hacer la aclaración de por qué me refiero en estos primeros minutos tan reiteradamente a Verdi, porque el surgimiento de Giacomo Puccini es en buena medida la búsqueda de un sucesor de Giuseppe Verdi. Si tenemos esto claro, entonces las referencias quedan también un poco más en evidencia. Cuando Verdi comenzó a trabajar, había tres grandes compositores del periodo que se conoce como el bel canto, como estilo, Rossini, Bellini y Donizetti, pero Rossini se retiró muy tempranamente, a los 39 años de edad, y aunque vivió otros 39, ya no volvió a componer óperas. Con lo cual, él no fue un competidor ni voluntario ni involuntario para Verdi. Bellini murió a la edad de 34 años en 1835, cuando Verdi comenzaba su carrera, entonces tampoco fue un severo competidor. Y Donizetti quedó incapacitado por una neurosífilis, después paralizado y falleció tristemente a los 50 años de edad, con lo cual desde la mitad de la vida de Verdi en adelante no había prácticamente quien le pudiera hacer sombra alguna. La generación o las generaciones posteriores a Giuseppe Verdi tuvieron, por supuesto, compositores destacados, pero ninguno alcanzó una importancia, una trascendencia, un reconocimiento
como el que tuvo Verdi en su larga vida. Verdi murió hasta 1901, con 87 años de edad, el año que hubiera cumplido 88, y sus últimas obras datan de cuando era casi octogenario. Otello de 1887 y Falstaff de 1893, el año en que cumplió 80 años. Entonces, tanto los críticos como los libretistas, los editores de música, que eran un grupo muy importante, equivalente un poco, siguiendo con el símil cinematográfico, a lo que serían hoy las casas distribuidoras de una película, el público en general y desde luego los propios compositores buscaban afanosamente quién pudiera llegar a ocupar el cetro o el trono de Giuseppe Verdi. Y sabemos por el transcurso del tiempo que al final de cuentas fue Giacomo Puccini, pero al principio no parecía ser así. Sin embargo, Puccini nació en el seno de una familia musical. Hay ciertas familias donde la destreza técnica, el oficio de composición pasa de generación en generación, o no de compositor, de pintores, de arquitectos, hay familias de médicos, etcétera. Bueno, el caso de Puccini es una de esas dinastías musicales realmente ilustres. El tatarabuelo de Puccini, llamado como él Giacomo, fue compositor. Y fue compositor especializado en música eclesiástica en Lucca, una ciudad muy importante, cercana a Pisa. Después el bisabuelo de Puccini fue también compositor, Antonio Puccini. El abuelo, Domenico Puccini, fue compositor. El padre de Puccini fue compositor, Michele. Y después vino el segundo Giacomo, que además, como nombre completo, tenía los nombres de sus ancestros. Era Giacomo Antonio Domenico Michele y le agregaron Secondo María por la devoción mariana. Todo parecía indicar, pues, que Puccini habría de seguir una tradición familiar como compositor, y así fue. El padre de Puccini, Michele, falleció tempranamente, pero tanto la ciudad de Lucca como un estipendio de la reina permitió que Puccini tuviera una esmerada educación musical, aunque no dio muestras precoces de ser un compositor de ópera que pudiera llegar a disputar la herencia verdiana o a reclamarla, es decir, quedarse pues con ese cetro que eventualmente habría de quedar vacante. En realidad, Giacomo Puccini no fue un compositor precoz. Realizó sus estudios primeramente en Lucca, después en Milán, centro de enorme importancia cultural. Compartió incluso vivienda, lo que hoy diríamos un roomie. Desde tiempo atrás los estudiantes se han visto a veces en necesidad de compartir los gastos cotidianos con algún compañero, con algún condiscípulo, y fue compañero de habitación de otro gran compositor, Pietro Mascagni, que en algún momento pareció rebasar a Giacomo Puccini, pero después resultó que el triunfador de esa carrera por el cetro verdiano habría de ser el propio Puccini. El caso es que la Italia en la cual nace Giacomo Puccini en 1858, justamente en vísperas de la unificación, y en la cual crece Puccini, va a ser muy distinta a la Italia que buscaba la unificación italiana en tiempos de la juventud de Verdi. A Puccini le toca crecer en una Italia constituida como Estado nacional,
con una burguesía ascendente, de tal manera que los grandes gritos de batalla no serán la divisa común de sus óperas, sino más bien otro tipo de intereses habrán de significar la creatividad de Giacomo Puccini. Más que los grandes temas heroicos, Puccini va a centrar su atención en una estética que él mismo llegó a definir con el transcurso del tiempo, una estética de las cosas pequeñas, incluso de una vida íntima, de un ámbito mucho más privado, más particular. Y frente al grito de batalla verdiano, lo que vamos a encontrar en Puccini preponderantemente va a ser una suerte de grito de acoplamiento, una especie de llamado erótico. El erotismo va a jugar un papel crucial en la vida de Giacomo Puccini y en sus óperas. Creo que hay muy pocos casos de un compositor de música y un autor de ópera que tenga tal capacidad de comunicación y tal resonancia tanto en hombres como en mujeres, como Giacomo Puccini. Aquel viejo dictum, hoy quizá anticuado, aunque seguramente por ahí se escucha todavía de que los hombres no lloran. Yo siempre he dicho que, bueno, habría que agregarle salvo que estén en una ópera de Giacomo Puccini. Porque si un hombre no llora en una ópera de Puccini, entonces sí es un canalla, entonces hay que darle la vuelta. Hay algo en la estética de Puccini que conecta con aspectos de sensibilidad femenina o cuasi femenina en los varones. Y posiblemente no exista tampoco un compositor que haya tocado tan hondamente la psicología femenina como Giacomo Puccini, de tal manera que hombres y mujeres por igual se encuentran representados o cercanamente entendidos por Giacomo Puccini. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y esta capacidad de comunicación de los impulsos amorosos de toda índole, de dónde viene? Bueno, esto viene de un hecho bastante curioso que ustedes podrán imaginar en la medida en que lo vaya describiendo. El hecho de que Puccini hubiera perdido a su padre a una edad temprana, es decir, cuando tenía 6 años de edad, no, 5 años de edad, que su hermano, su único hermano, haya sido póstumo y que haya crecido con 6 hermanas mayores y una madre viuda, evidentemente, pues condicionó las cosas de manera inequívoca. ¿Qué ocurre con una familia italiana de mediados del siglo XIX, con una madre viuda y 6 hijas, que tienen 2 hermanitos, los más chicos? Uno de ellos, como les digo, póstumo. Pues para empezar, las hermanas y la madre van a tratar de cuidar que esos muchachitos no caigan en malos pasos, para lo cual existe esta tipología un tanto anticuada, si se quiere también, pero culturalmente tuvo su gran importancia, de dicotomía entre las buenas y las malas mujeres. Las buenas mujeres son las de la familia y las malas mujeres puede ser cualquier otra. Entonces, cuidado con que los varones caigan en garras de malas mujeres. Pero también sabemos que los frutos prohibidos suelen ser más apetecibles. Y lo que sucedió es que a lo largo de todo su corpus creativo, Puccini está fascinado con los elementos transgresores del erotismo y al mismo tiempo con la posibilidad de que el amor femenino pueda resultar constructivo, redentor de una u otra manera, a veces a través del sacrificio,
o la abnegación, en otros casos de una manera quizá un poco más natural. Pero digamos que a lo largo de toda su carrera como autor de ópera, Puccini fijó su atención en los caracteres femeninos que bien pueden ser de una enorme dulzura o de una gran ambigüedad o de una gigantesca fortaleza. Hay un amplio espectro de rasgos característicos de los personajes femeninos puccinianos que configuran en buena medida su estética. Cuando Puccini comenzaba a componer, pues evidentemente hacía sus primeras prácticas en torno a música litúrgica, siguiendo la tradición de su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo. Pero como les digo, en Italia había avidez por hallar a alguien que pudiera suceder a Giuseppe Verdi. Y al mismo tiempo había una tendencia generalizada, no solamente en Italia, sino en Europa, de fascinación por la estética de Richard Wagner, que fue un compositor que llevó la expresión de la música romántica a un nivel casi diríamos embriagador en cuanto a la sonoridad y a lo extremo en términos emocionales de sus tramas. Verdi mismo tuvo una gran admiración por Wagner, pero nunca fue un imitador de Wagner. Curiosamente llegaron ambos a conclusiones semejantes en cuanto a la estructura de la ópera, porque en buena medida, desde finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII y parte del siglo XIX, las arias eran los momentos en que los personajes expresaban con mayor libertad sus emociones y en los diálogos se iba desenvolviendo la acción, pero Wagner y por su parte Verdi procuraron volver a una suerte de declamación continua para evitar que la ópera tuviera demasiadas subdivisiones que detuviera el flujo dramatúrgico. Y quizá aquí valga la pena hacer un pequeño énfasis en algo que quizá algunos de ustedes tengan presentes, pero quizá otros no. Es que la ópera no es música a la que se le agrega, por decirlo coloquialmente, la letra. La ópera siempre es un drama, es palabra dramática cuyo vehículo de expresión es la música. Es decir, es un drama que se desenvuelve a través de la música, se expresa a través de la música, pero no es música a la que se le agrega el canto. El texto dramatúrgico es siempre el punto de partida para una composición. Se pone en música un texto dramático. La ópera es teatro. Si no lo entendemos así, entonces no entendemos la naturaleza de la ópera. Entonces, cuando una y otra vez hablamos del sentido dramático, etcétera, etcétera, es porque no se trata de una mera expresión vocal. La ópera no fue pensada como un fenómeno concertístico, sino como un drama que se expresa a través de las potencialidades del canto, con todas sus diversas subdivisiones, clasificaciones, cambios estilísticos, evoluciones en el transcurso del tiempo. Pero bueno, digamos que los compositores de la generación de Giacomo Puccini no pueden sustraerse a la poderosísima influencia de Richard Wagner y de una u otra manera Wagner va a influir sobre la estética de todos estos compositores. De hecho, Puccini tuvo siempre una predilección por la música de Richard Wagner, aunque no se convirtió tampoco en un imitador. Cuando Puccini tenía 26 años de edad, escribió su primera ópera. Y aquí podemos hacer recuento y referencia
de la rivalidad que existían entre las casas editoriales. Les decía que tenían una importancia equivalente a los distribuidores de películas hoy en día. Por una parte estaba la famosísima casa Ricordi, ¿no? Que la inició Giovanni Ricordi, después fue Tito Ricordi, después fue Giulio Ricordi, y después fue el siguiente Tito, que era sobrino de Giulio Ricordi. Es decir, una dinastía de editores. ¿Por qué eran tan importantes? Bueno, porque ellos tenían los derechos de ejecución y los teatros se disputaban a quién programar. Y los editores muchas veces condicionaban, sí te doy tal ópera para que la puedas programar, es una obra exitosa, pero también debes programar esta otra. Se hacían contratos que convenían económicamente a los editores. Y había otra casa editorial que era rival de la casa Ricordi, que era la casa de Eduardo Sonzogno. Y Sonzogno, con gran inteligencia, dijo, voy a convocar un concurso de ópera breve para jóvenes compositores, óperas que duren un acto y que presentemos para ver si por ahí sale un nuevo Verdi, un nuevo talento equiparable al de Verdi, por quién apostar. Puccini participó en el primer concurso con su primera ópera, pero resulta que su obra fue descalificada. La ópera se llama Le Villi. Las Villis, es una cuestión legendaria, son espíritus femeninos vengativos a causa de una muerte por tristeza, por abandono masculino. Un poco la trama del ballet Giselle, estas mujeres que hacen danzar espectralmente a un varón traidor, es el equivalente de una Villi, un tema proveniente de las tradiciones fantásticas centroeuropeas y particularmente germánicas, no un tema costumbrista italiano para nada, pero de eso se trata la primera ópera de Puccini, que por cierto es una obra muy lograda, pero fue descalificada porque la partitura era ilegible. Y evidentemente el jurado no iba a perder el tiempo tratando de descifrar qué había escrito el joven compositor desconocido para saber si merecía la pena o no, descalificado o simplemente por ilegible la partitura. Un poco más adelante vamos a ver una imagen. ¿Podemos poner de una vez, profesor, podemos poner de una vez la imagen de profesor Alejandro? Perdone, profesor, ¿podríamos poner la imagen en PDF que cargamos? Esta no es de Levilli, sino es de la Bohème. Vean ustedes la caligrafía de Puccini, es cualquier cosa menos caligrafía. Es decir, la palabra caligrafía quiere decir grafía bella, kalos en griego es bello. Esta es cacografía, grafía fea. ¿Podemos poner la siguiente página de esa misma? ¿Podemos poner la siguiente página de la misma? Aquí ustedes ven a la izquierda una calaverita. Es la muerte de Mimi en la Bohème. Estas son páginas de la Bohème de Puccini. Las traje simplemente para que vean ustedes lo difícil que es leer una partitura manuscrita de Puccini. Gracias, profesor. Los copistas, quienes transcriben, hoy en día todo esto se hace ya más frecuentemente con programas de computadora, etcétera, pero tenían que descifrar lo que decía un compositor, por eso también las primeras ediciones de las partituras de Puccini están llenas de errores porque nadie sabía a qué se refería, pero bueno, nunca mejoró su escritura, lo cual no quiere decir que no haya sido un gran compositor. Hay muchos casos así, Beethoven es otro, es un compositor de muy difícil lectura en sus manuscritos, pero bueno. Puccini fue descalificado en el concurso convocado por la casa editorial Sonzogno. Pero más que esta anécdota, importa saber que la trama de Le Villi nos muestra ya una tendencia que va a ser recurrente en las óperas de Giacomo Puccini. Una buena mujer, Anna, es abandonada por un hombre inconstante, Roberto,
Scusi. No todos los Robertos lo son, que se va a cobrar una herencia y promete volver. Pero claro, yendo a cobrar la herencia, cae en manos de una mujer seductora y Ana es abandonada y muere en ausencia de Roberto y se convierte en un espíritu vengativo que al regreso de él lo hará danzar hasta que él caiga muerto. A pesar de que Ana haya sido una buena y dulce mujer, se desató en ella este carácter casi diríamos demoníaco. Puccini no va a volver a este tema, a este tipo de temas fantasiosos, provenientes más bien de leyendas y de cuentos de hadas centroeuropeos, como les decía. Pero ya en su segunda ópera, basada en Le Cou et les Lèvres, La copa y los labios de Alfred de Musset, con un libreto de Ferdinando Fontana, nos vamos a encontrar otra vez con esta división de buenas y malas mujeres, a un grado tal que una se llama Fidelia y otra se llama Tigrana. Ya podemos imaginar quién es quién, ¿no? Entonces, el personaje protagónico, la ópera se llama Edgar, una ópera, la segunda ópera de Puccini, que no llegó a tener el éxito. La música es buena, pero dramatúrgicamente hay severos problemas. Pero digamos, la oposición evidente entre la virtud y la maldad encarnadas en personajes femeninos es evidente con esta dicotomía de personajes. Cuando Puccini estrenó su segunda ópera, Edgar, un gran dramaturgo francés, Victorien Sardou, había estrenado una obra de teatro escrita para una de las grandes actrices, de esas actrices legendarias de la historia, Sarah Bernhardt. Y a Puccini le llamó mucho la atención. Ese texto dramático de Sardou se llama La Tosca. Puccini quería utilizar la obra de teatro de Sardou para hacer una ópera. El problema es que Puccini en ese momento tenía un primer éxito, Le Villi, que habiendo sido descalificado del concurso, había sido estrenado con un buen éxito, pero es una obra pequeña y una obra relativamente fallida como Edgar. Entonces Sardou dijo, lo siento, pero yo no conozco a ese Giacomo Puccini, entonces mejor no me voy a arriesgar a que los derechos de adaptación de mi obra de teatro pasen a un compositor que a lo mejor no es relevante. Y aquí nos damos cuenta cómo a los 34 años de edad, finalmente Giacomo Puccini obtiene un éxito muy relevante. Y empezamos a advertir también una serie de rasgos que van a ser característicos en su manera de trabajar. La tercera ópera de Giacomo Puccini, que fue estrenada en 1893, Puccini ese año habría de cumplir 35, pero tenía 34 cuando estrenó la ópera, se llama Manon Lescaut. Está basada en una novela francesa del siglo XVIII, de estas novelas edificantes, del abate Prévost, que advierte a los jóvenes estudiantes, particularmente a los seminaristas, los riesgos de caer en las garras de una mujer atractiva, seductora, aparentemente ingenua, pero que lleva consigo una carga destructiva que es justamente el personaje de Manon Lescaut. Este personaje existe literariamente desde el siglo XVIII, sirvió de base para un ballet de Halévy, para una ópera de Daniel Aubert, compositor francés muy importante de la primera parte del siglo XIX, y luego Jules Massenet, uno de los grandes compositores de la época, escribió su ópera Manon. Había ya varias adaptaciones sobre este mismo tema cuando a Puccini se le ocurrió hacer su propia Manon Lescaut, con una intensidad dramática muy fuerte, pero con ciertas
dificultades todavía para integrar un buen libreto. De hecho, Manon Lescaut tuvo tantos libretistas. Tener un libretista es lo habitual. Tener dos libretistas puede funcionar. Tener tres ya es como sospechoso. ¿Por qué tres libretistas? Que no se pusieron de acuerdo dos con el compositor. Manon Lescaut tiene seis. Iban metiendo su cuchara distintos autores, a un grado tal que, como era algo realmente indecoroso, la primera página de la partitura de Manon Lescaut ni siquiera nombra a los libretistas. Se ópera en 4 actos tras la novela de L'Abad-Prévost y punto. No se menciona a Domenico Oliva, a Marco Praga, a Ruggero Leoncavallo, que fue compositor y amigo de Puccini, que participó, a Ilica Giacosa y el propio Ricordi, todos ellos metieron mano. Y a Manon Lescaut resulta que en realidad le falta por ahí un desenvolvimiento de la trama entre el acto primero y el segundo, pero cada uno de los actos es de tal intensidad que el éxito fue atronador. La gente empezó a ver en Puccini un posible sucesor de Verdi. El mismo año que Puccini estrena su primer gran ópera, Manon Lescaut, Verdi estrena su última ópera, la comedia Falstaff, 1893. A continuación, Puccini va a tener un éxito atronador que lo va a consolidar casi indiscutiblemente como el sucesor de Verdi, rebasando a todos los demás compositores de su generación que estaban disputándose esa herencia. Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Francesco Cilea, Alberto Franchetti, Umberto Giordano, todos ellos, perdón, dije Francesco, Federico Cilea, y todos estos compositores que tuvieron su importancia y la siguen teniendo, no llegaron a alcanzar la solidez de Puccini. Puccini se interesó en su siguiente tema, siempre buscaba renovar sus tramas, cuando su amigo Ruggero Leoncavallo le dijo que estaba pensando escribir una ópera basada en una obra de un autor francés, Henri Murger, que prefería que lo nombraran como Henry Murger, que se llama Escenas de la vida de Bohemia, refiriéndose por Bohemia a la conducta de aquellos personajes que hoy podríamos considerar heterodoxos, alternativos, se les podría decir, o incluso hipiosos. Es decir, personas que tenían un desprecio por los bienes materiales, que vivían de una manera libérrima, a contracorriente con las convenciones sociales, y que en Francia se les empezó a decir bohemios, porque así se les decía por error a los gitanos, y eran tan transgresores, los veían tan transgresores con respecto a los cánones sociales como veían transgresores a los gitanos. Pero bueno, Leoncavallo quiso escribir una ópera sobre las escenas de la vida de Bohemia y Puccini dijo, qué buena idea. Y él decidió escribir su propia ópera que se llama La Bohème. Con lo cual Leoncavallo se enfureció y Puccini con cierta sabiduría, pero también cierto cinismo, decíamos que cada quien escriba la suya y que el público elija. Bueno, ya sabemos, el público eligió la Bohème de Puccini, no porque la de Leoncavallo sea una mala ópera, fue estrenada un año después y se llama igual, la Bohème, sino porque la de Puccini es genial, es extraordinaria. 1896, no hay duda de que Puccini es el nuevo coloso de la ópera italiana. Y Verdi todavía sigue vivo. Y aquí entonces reaparece el tema que le dolía a Puccini porque no le habían dado los derechos de la Tosca. Y entonces, claro, siendo ya como Puccini quien era, consiguió los derechos de la Tosca. Y todavía engañó a Victorien Sardou cuando le dijo, a ver, tóqueme algo de lo que está usted componiendo. Y le tocó fragmentos de la Bohème, no había compuesto todavía Tosca y Sardou estaba encantado pensando que era gran música. Pero efectivamente en 1900 Puccini estrena una ópera que se llama Tosca, que es una intriga política y amorosa, amor versus poder público en el ámbito de la batalla de Marengo de 1800, Roma,
una obra cruenta, de una enorme intensidad, con una trama policíaca muy ágil, y que es la última de las óperas que Puccini escribe cuando Verdi todavía está vivo. Para entonces es indiscutible que Puccini es ya el sucesor de Verdi. Su siguiente ópera, después del éxito atronador de Tosca, va a ser Madama Butterfly. Fíjense, con decirles la Bohème, Tosca y Madama Butterfly en secuencia, estamos hablando de tres de las óperas más representadas en todos los teatros. Curiosamente, las tres fueron trabajadas con la misma dupla de libretistas, Giuseppe Giacosa, que ante todo escribía la parte poética, y Luigi Illica, que ante todo escribía la estructura dramática. Trabajaban muy bien juntos y trabajaban muy bien con Puccini, que era bastante tiránico en su manera de tratar a los libretistas. Habiendo tenido estos éxitos, Manon Lescaut, luego la Bohème, luego Tosca, Puccini no se sentaba en sus laureles, para decirlo coloquialmente, sino que buscaba renovarse y reinventarse una y otra vez. En Madama Butterfly utilizó el tema de un marino estadounidense que abandona a una joven japonesa con la cual se casó, él sin darle importancia al ritual y ella dándole total importancia. Ella es una mujer abandonada por un hombre, sí, inconstante, pero sobre todo irresponsable y profundamente inconsciente. No quiso hacerle daño a ella, pero le hizo un estrago emocional que desembocará en el suicidio de ella. Pero para entonces había una pelea muy fuerte entre las casas editoriales y Sonzogno había hecho todo un movimiento para propiciar que la ópera de Puccini fuera silbada, abucheada en su estreno. Le dolió tanto a Puccini que Madama Butterfly fuera en su estreno en la Scala de Milán fuera contestada, fuera, si no un fracaso, al menos sí un estreno polémico, que retiró la partitura, la revisó, la volvió a presentar en Brescia y dijo que no volvería a estrenar nunca una ópera en la Scala de Milán. Es más, dijo, no voy a estrenar ninguna ópera en Italia. Y cumplió su palabra. En el año 1907, Madama Butterfly es de 1904, en el año de 1907, Puccini fue por primera vez a Estados Unidos. Y entabló una relación fructífera con la Ópera Metropolitana de Nueva York. Lo recibieron con alfombra roja, para decirlo coloquialmente. Presenció los estrenos en Estados Unidos de La Bohème, de Tosca, de Madama Butterfly. Y la Ópera Metropolitana le encargó una ópera. Fue la primera ocasión en que el Met, como se conoce habitualmente a la Ópera Metropolitana de Nueva York, hiciera un estreno absoluto. Eso va a ser en el año 2010, pero previamente Puccini se quitó una espina que le molestaba muchísimo, y es que en Francia no habían querido presentar Manon Lescaut, su Manon Lescaut, para no ofender al gran compositor Jules Massenet y su Manon. Entonces, la Ópera Metropolitana iba a hacer una gira a París, y las condiciones que puso Puccini con su editor Ricordi para que pudieran presentar sus éxitos más recientes fue que incluyeran en la gira Manon Lescaut. Entonces, Manon Lescaut fue presentada en Francia por la Ópera Metropolitana, mal que le pesara a la ópera parisina. Bueno, cuando Puccini cumple con el encargo de una nueva ópera, estamos frente a una ópera absolutamente novedosa que se llama La Fanciulla del West, la muchacha del oeste. El West, dicho en inglés, no en italiano sería Ovest. West es por el Far West, por el oeste salvaje. Y es un capítulo de la historia estadounidense que evidentemente tiene que ver con la pérdida de territorios que fueron parte de la Nueva España y después del México independiente, donde de repente los californios, los criollos y mestizos se vieron privados de su nación,
y formaron parte de una nueva nación que fue particularmente receptiva a la inmigración por la fiebre del oro. Es en este contexto en que ocurre justamente la trama de La Fanciulla del West. Tanto Madama Butterfly como La Fanciulla del West son óperas cuyos libretos provienen de un mismo dramaturgo, de un autor teatral estadounidense llamado David Belasco, Belasco con B, no con V, y que fue uno de los grandes dramaturgos de la época. Puccini vio en Londres Madama Butterfly y después en Nueva York La Fanciulla del West y utilizó como punto de partida para sus libretos de ambas óperas obras dramáticas de David Belasco. El éxito de La Fanciulla del West fue atronador. La Ópera Metropolitana, para decirlo coloquialmente, tiró un poco la casa por la ventana. Y luego vino una ópera muy rara dentro del catálogo pucciniano, quizá la más incomprendida, porque Puccini tenía ganas de escribir una obra ligera, una suerte de comedia musical, una especie de opereta, pero cuando le pasaron las condiciones de la ópera de Viena para hacer realmente una opereta, no estaba del todo convencido. Luego estalló la Gran Guerra, Italia estaba en conflicto con Austria, entonces estrenarla como era el plan original en la ópera de Viena hubiera sido impensable. Se buscó un territorio neutral y La Rondine, que significa la golondrina, fue estrenada en Montecarlo. La Rondine es una obra de una sutileza bellísima, pero un tanto malentendida, porque es como la Traviata, la historia de una cortesana que quiere abandonar su pasado como mujer cortesana. En el caso de la Traviata, ella pretende, Traviata significa extraviada en italiano, ella pretende rehacer su vida como si no tuviera un pasado que la fuera a señalar socialmente. En el caso de la Rondine, la golondrina, es el de una mujer un poco menos ingenua que Violeta en la Traviata, en que cuando se da cuenta que el joven Ruggiero realmente se ha enamorado de ella y se quiere casar con ella decide que no le va a arruinar la vida y como la golondrina, después de haber pasado un invierno en el sur, en Provenza, vuelve a París a brazos de su protector a seguir con su vida como cortesana. Regresa la golondrina al nido. Es una ópera muy hermosa, con un dejo nostálgico que nunca ha sido el título más exitoso de Puccini, pero comienza en las últimas décadas y pico a ser reiterado como un verdadero rescate. Y por invitación de la Ópera Metropolitana de Nueva York, a continuación vino un proyecto ambiciosísimo de Puccini, que va a constituir el último estreno que tuvo Puccini en vida. Se llama El Tríptico y consta de 3 obras, una cruenta, un drama de celos con asesinato, el entorno de unos estibadores en el río Sena. Se llama Il Tabarro o El Tabardo. Son 3 obras en un acto que se presentan, fueron pensadas para presentarse en una misma noche. La segunda es un drama en un convento donde la monja Sor Angélica fue recluida por su familia para ocultar un embarazo y un nacimiento fuera de matrimonio. Después, cuando ella se entera que su hijo, a quien abandonó por entrar forzadamente al convento, ella piensa que vive su hijo y resulta que hace 2 años que murió. Entonces ella decide envenenarse. Es un drama terrible que termina con una escena de transfiguración religiosa de Sor Angélica. Y luego una comedia, Gianni Schicchi, basada en un terceto de la Divina Comedia, en que un personaje, un pícaro, suplanta a un muerto para testar
a favor de los parientes que habían sido desheredados y de paso testar la parte más importante a favor de sí mismo. Dante pone a este personaje llamado Janis Kiki, así se llama la comedia, en el infierno, entre otras cosas porque la esposa de Dante pertenecía a la familia que fue defraudada a los Donati, que fue defraudada por Janis Kiki. Pero es una comedia absolutamente extraordinaria. Y el tríptico en su conjunto, es decir, el Tabardo, Suor Angélica y Janis Kiki, fue estrenado en 1918 en la Ópera Metropolitana de Nueva York. Y a continuación llegamos a la última ópera de Puccini, que se llama Turandot. Prácticamente todos habrán escuchado de una u otra manera o el nombre de la ópera o algún fragmento de ella, porque es una de las obras también muy exitosas de Puccini. Pero es una obra que tiene un problema fundamental, y es que el personaje cruel, sanguinario, de una princesa china que ejecuta a cuanto pretendiente aspire a su mano y no haya resuelto 3 enigmas complicadísimos de manera vengativa para lavar la afrenta de una ancestra que había sido violada por unos invasores extranjeros. Esa mujer de una dureza, es un personaje poco pucciniano, y Puccini quería que hubiera un personaje que contrarrestara tanta frialdad y tanta crueldad. Y el personaje de Liu, que es una adición de los libretistas a las peticiones de Puccini, es un personaje que habrá de sacrificar su propia vida para no revelar el nombre del príncipe que, habiendo vencido los enigmas, le ha revertido a Turandot la prueba. Si tú me dices mi nombre antes del amanecer, puedo morir. Si no, serás mía. Y Liu, para evitar divulgar el nombre que ella conoce y por enamoramiento al príncipe desconocido, se quita la vida. Puccini dejó de componer la escena a partir de la muerte de Liu. Y es cierto que meses después perdió la vida. Primero estaba bajo un tratamiento por cáncer laríngeo y después le vino un síncope cardíaco después de la operación en Bruselas. Pero no dejó de componer ni 2 semanas, ni 3 semanas antes, ni cuando empezaron las molestias. Dejó de componer muchos meses antes, porque no sabía cómo transformar a Turandot de una princesa crudelísima a una novia enamoradísima. Entonces, cualquier final de Turandot resulta simple y sencillamente tentativo. Ahora, con todo esto, con toda esta exposición un tanto abuela pluma, bueno, añadiré todavía de Turandot un par de cosas. Lo que no alcanzó a componer Puccini, quedó en bocetos, fue entregado por la familia de Puccini y a instancias del director de orquesta Arturo Toscanini a un compositor de una generación posterior llamado Franco Alfano. Y lo que hizo Toscanini, característicamente que era bastante tiránico, fue mutilar la partitura de Alfano, dejar lo que a él le parecía que debía quedar, prescindir de lo demás. Y en el estreno póstumo de Turandot, que sí ocurrió en la Scala de Milán, pero Puccini, claro, ya estaba muerto, Toscanini dirigió hasta donde llegó Puccini, que es la muerte de Liu y el cortejo de salida de Liu. Las últimas 2 escenas, el dueto de Calaf y Turandot y la escena final, no las dirigió Toscanini. No estoy en contra, por supuesto, de que Toscanini haya dirigido hasta ahí. De hecho, me parece que la única opción dramatúrgicamente válida es dejar la pregunta abierta y llegar hasta la muerte de Liu, porque el final feliz nulifica en buena medida el sacrificio de Liu. Pero lo que sí es bastante antipático, a mi juicio, es esta manía que tenía Toscanini de considerarse por encima de los compositores, haciendo un poco a su antojo lo que le viniera en gana. Con este repaso, abuela pluma, en el transcurso de esta hora transcurrida,
del corpus creativo de Giacomo Puccini, nos podemos dar cuenta cómo la mayoría de sus óperas están en el repertorio: Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, La Fanciulla del West, Turandot y, desde luego, el tríptico, particularmente Janis Kiki, que desde sus respectivos estrenos exitosos y con la salvedad de un estreno fallido como fue Madama Butterfly, pero enmendado inmediatamente, habiéndose liberado de las maledicencias del público milanés, estamos hablando de títulos que desde su momento de aparición en los escenarios líricos y hasta nuestros días siguen formando parte de lo más granado del repertorio. Quizás sea entonces ahora el momento de escuchar unos cuantos fragmentos. Miren, cuando se habla de Giacomo Puccini, con frecuencia se pretende encasillar su estética al equivalente al naturalismo en la literatura. El naturalismo a la manera de Zola y con sus antecedentes desde Flaubert y demás, es decir, un retrato de la realidad. En la literatura italiana se conoce como il verismo, es decir la verdad, que sea veraz la trama, que no sea producto de la imaginación. Pero en realidad, si lo pensamos detenidamente, la ópera no puede ser verista, porque aunque la trama pueda tener un origen basado en una condición social determinada, reflejar más o menos una realidad, en el momento en que entramos en las convenciones propias del género dramático y musical, que es la ópera, pues se acabó cualquier tipo de verismo. Incluso cuando un personaje lleva una serenata, pues, lo está acompañando a la orquesta, pues ¿quién va con toda una orquesta sinfónica a llevar una serenata? Es decir, de suyo, la ópera tiene convenciones que no son veristas. Pero vamos a algo un poquito más descriptivo. En el primer cuadro de La Bohème se encuentran dos vecinos, el poeta y periodista Rodolfo, menesteroso, vive al margen de los cánones sociales, y su vecina de nombre Lucía, pero todos le dicen Mimi. Ella se quedó sin cerillas para prender su vela, no hay calefacción, es Nochebuena, hace mucho frío, y entonces se gustan. A ver, no hay nada raro en que dos personas súbitamente se sientan atraídas. Lo que es un poco raro es que en una ópera se presenten dos áreas consecutivas, cada una para describirse a sí mismo, es decir, Rodolfo va a decirle quién es y qué hace, y le pide a ella que le diga a continuación quién es y qué hace. Y lo que ocurre a continuación, después de dos áreas, es que ya están enamorados y nos lo creemos. Y cuando termina el cuadro, ya se van del brazo, van a ir a la reunión con los demás amigos. Y es un enamoramiento que es perfectamente verosímil por la música. Si leemos el texto como obra de teatro, resulta totalmente inverosímil que dos personajes, después de decirse quiénes son y qué hacen, ya estén enamorados. Se pueden gustar, pero ya hablar de amor y de hacer grandes planes para lo sucesivo, eso solamente lo puede dar la ambigüedad de la música, que persuade al oyente y al espectador de que lo que estamos viendo resulta verosímil. Entonces, por más verista que sea la trama, resulta que si la analizamos, la desmenuzamos, no lo es, pero con la música deviene en algo perfectamente verosímil. Creo que hay un adecuado remate auditivo y quizá emocional a lo comentado a grandes rasgos sobre la creatividad de Puccini. Diría todavía que con la muerte de Puccini hace 100 años, noviembre de 1924, acabó la gran tradición
o el gran capítulo de la tradición de la ópera italiana, como fue construida prácticamente desde sus albores. Sí, por supuesto, sigue habiendo, los hubo después de Puccini, compositores importantísimos en el terreno de la ópera. Puccini representa, sin embargo, el final de una gran tradición. Las óperas posteriores que se presentan en el repertorio habitualmente son excepcionales. Quizá el caso de Benjamin Britten, compositor británico del siglo XX, sobre todo en los países anglófonos, sea el de un compositor de veras exitoso en el repertorio habitual, pero Richard Strauss, sucesor de Wagner, contemporáneo casi de Puccini, y Puccini en el terreno de la ópera italiana representan la culminación de una larga tradición. La ópera se sigue componiendo, se sigue haciendo, hay más ópera hoy que nunca, aunque no más estrenos que nunca, pero se hace mucha más ópera que antaño porque hay más teatros, porque la vía de divulgación es muchísimo mayor, pero sin duda el gran repertorio, la gran tradición áurea de la ópera italiana halló en Giacomo Puccini a su último gran expositor, y los compositores italianos que siguieron tras la muerte de Puccini componiendo son más epígonos de esa misma tradición. Podemos pensar en Ottorino Respighi, en Ghedini, en Ildebrando Pizzetti, en Malipiero, en fin, una serie de compositores muy importantes, pero que no tienen el arraigo que alcanzó Giacomo Puccini. Esta charla concluye aquí, pero obviamente tenemos todavía la posibilidad de tener algún intercambio, preguntas, respuestas, disipar dudas o incluso recibir alguna imprecación. Por favor, quien quiera tomar la palabra, adelante. Profesor Zoco, a usted, al ITAM, a todos sus colegas, muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros estamos agradecidos con usted por eso. Si hay alguna pregunta, no, yo puedo empezar. Bueno. Vamos a acercar el micrófono para que todos puedan escucharla correctamente. Fundamentalmente, maestro Vela, pues para mostrar el rostro y la voz de una de las miles de almas anónimas que lo escuchan con devoción y con ganas de aprender, tal como ha sucedido esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Muy amable. Bueno, aquí venimos hablando de Verdi, de Puccini, claramente. Pero esto claramente viene tiene una historia pasada en Grecia, en el teatro de quizás de Mozart, de Beethoven. ¿Cómo realmente se desarrolla la ópera en Italia? ¿En qué contexto? Uy, me está usted haciendo una pregunta que se remonta a una historia entera de la ópera, pero a ver, de manera muy sintética, la ópera es un invento, no un descubrimiento, es un invento de una serie de estudiosos ociosos que en la parte final del Renacimiento, bajo el abrigo hospitalario del conde Bardi en Florencia, integraban una suerte de cofradía, se autodenominaban la Camerata Fiorentina, donde había compositores, escritores, teóricos, filósofos. Entre ellos, por ejemplo, estaba Vincenzo Galilei, el padre de Galileo Galilei, que era compositor. Y ellos se propusieron darle nuevos bríos al teatro clásico, al teatro griego. En el Renacimiento se están recuperando esos textos. Hay que recordar que desde el año 1100, mucho antes del Renacimiento, con la recuperación de la vida urbana, surgen las universidades. Bolonia es la primera.
El centro de Italia fue una zona geográfica de enorme importancia para la recuperación del pasado grecolatino y además fue un lugar al que llegó una oleada de intelectuales de Bizancio, de Constantinopla, que llevaban consigo textos, otros habían sido traducidos por los árabes. Entonces, pensando que iban a lograr revivir el teatro griego, que se sabía que había un grado de entonación, pero no sabemos exactamente cómo se cantaba o cómo se acompañaba de instrumentos el teatro griego. Podemos tener hipótesis, pero como no existía la escritura musical como la conocemos ahora, cualquier hipótesis es aproximativa. Entonces, en realidad no reinventaron o no redescubrieron el teatro griego, para empezar, porque no hicieron uso del idioma griego, ni siquiera del latín, sino del italiano, particularmente del florentino, que con el correr del tiempo se convertirá en el italiano estándar. Pero bueno, inventaron una cosa distinta. Las primeras óperas, a partir de inicios del siglo XVII, la ópera tiene poco más de 400 años de historia. Tiene antecedentes, por supuesto, desde los misterios medievales, etcétera. Pero las primeras óperas hacen gran uso, y no es extraño, de la mitología grecolatina. De hecho, las primeras óperas marcadamente tienen un carácter órfico, porque Orfeo, como personaje mitológico, dice y canta. Es decir, es un poeta que se acompaña con una cítara, le añade 2 cuerdas a la lira. Entonces, Orfeo es el gran protagonista de muchas de las óperas tempranas y entre ellas el Orfeo de Claudio Monteverdi, que se considera la primer gran ópera, casi la ópera fundacional, y que tiene digamos, un acta de nacimiento muy clara. El 24 de febrero de 1607 fue el estreno de Orfeo de Monteverdi, pero fue en la corte de Mantua. Cuando Monteverdi, 30 años después, 35 años después, fallece en Venecia, donde era director de música en la Basílica de San Marcos, hay 4 teatros de ópera, 5 teatros de ópera compitiendo simultáneamente por presentar novedades. Entonces, digamos, el transcurso del siglo XVI es el siglo en el que la ópera se consolida como un producto cultural italiano de exportación y empieza a presentarse en todas las grandes capitales europeas, cada una con sus rasgos característicos. A Francia llegará con un énfasis en la danza, en Inglaterra llegará tardíamente con un énfasis en aspectos textuales del teatro, igual que en España, con la tradición del siglo de oro. América llegará con Torrejón y Velasco en 1701, es decir, menos de un siglo después del estreno del Orfeo. Torrejón y Velasco, un compositor que estrenó en Lima La Púrpura de la Rosa. El libreto es de Calderón de la Barca, nada menos. Entonces, así como la parte mitológica es preponderante en el primer siglo de historia de la ópera, la parte histórica, también grecolatina, será importantísima en el siglo de las luces. Y después vendrá la gran explosión emocional del romanticismo, habrá nacido la ópera bufa. Entonces, en realidad, digamos, el fenómeno teatral es de una complejidad enorme, y aquí nada más quiero referirme a esos albores por la mención que hace sobre los temas griegos, pero evidentemente pues esto da como para hacer todo un seminario de varias sesiones y seguir dialogando al respecto. No sé si queda más o menos respondida la inquietud. Y muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, por favor. Me llamó la atención cuando usted dijo al comienzo la diferencia entre Verdi y Wagner de un lado y Puccini del otro. Verdi y Wagner, temas épicos, sociales, una escena
que caracteriza, que a usted le gusta, que caracteriza los temas que Puccini pone en escena. La que más... Bueno, yo tengo una especial predilección por La Fanchula del West, La Muchacha del Oeste, por varios motivos. En primer lugar, porque se trata de una ópera que en Bellas Artes nunca se había presentado, sino hasta el año 2017 con una puesta en escena de mi autoría. Pero además, esto se remonta al hecho de que en la parte final del acto segundo, Minnie, la muchacha del oeste, se juega la vida de su enamorado, que supuestamente es Mr. Johnson de Sacramento, pero en realidad es el bandido mexicano Ramírez. Se juega la vida a una mano de póker con el alguacil, que es un taur, pero que tiene sentido del honor. Y ella hace trampa. Entonces, cuando mi hija menor de 5 años de edad vio eso, le pareció divertidísimo y le pidió a los Reyes Magos una videograbación de La Fanchula del Oeste. Entonces, pues yo le prometí que cuando la dirigiera escénicamente se la dedicaría a ella, entonces lo hice. Pero bueno, digamos, se trata de una ópera en la cual la presencia de los unos y los otros, ese concepto de la alteridad está muy presente porque Puccini escribe una ópera sobre un capítulo de la historia estadounidense, pero él no es estadounidense, es un italiano escribiendo en italiano con base en un texto de un dramaturgo estadounidense, pero de origen portugués, como es David Velasco, de origen judeo-portugués. Están presentes los indígenas nativos, los mestizos, los criollos, los inmigrantes, hasta australianos y galeses hay en la obra. Y me parece que el retrato que hace Puccini de todo ese capítulo de gran intensidad de gran aliento, que es la conquista del oeste, a partir de una historia de amor, lo contrasta extraordinariamente bien con una música que anticipa la música cinematográfica. Creo que también el western es una forma muy semejante a la tragedia griega, en la que el héroe frecuentemente es un antihéroe, se defiende en causas justas frente a la legalidad. También la lucha contra los elementos, contra la vastedad, equivale un poco a la lucha contra el destino de la tragedia griega. Y la música, a mi juicio, en La Fanchula del West alcanza un nivel de sofisticación y de intensidad extraordinaria. Posiblemente la escena que más me guste sea la escena de amor del acto segundo de La Fanchula del West. Sería mi escena predilecta. Pero eso digo hoy, a lo mejor mañana digo otra cosa, ¿no? A lo mejor en 2 horas diría otra cosa también. Esto lo digo, profesor, para salir del apuro en que me ha puesto usted haciéndome elegir una sola. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Pues nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por su atención. Muchísimas gracias, profesor Alejandro, por su ayuda. Gracias, profesor, por su invitación.